¿Cómo andás? Bueno, se cortó. Se Ahí, cortó. ahí, le, Ahora la ahí le vamos a vamos retomar. a retomar a Florencia. Te quería agregar también, sumándose también el gobierno nacional a una idea prestada, ¿no? A una idea desde Obvio. norteamericana, queriendo ser un poco o emulando la figura de Donald Trump también Claro, en este como... sentido, Sí, que en la Argentina es diferente, muy diferente, ¿no? tal cual. A ver si está Florencia. Buen día, A ver Florencia, ¿estás por si la ahí? recuperamos. ¿Qué tal? Buen Ahora Hola. día, sí. ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Gracias. Queríamos charlar con vos y cuál es tu mirada como historiadora, investigadora en migración respecto de este anuncio, entre comillas, que hizo el vocero Adorni. Eh, mm, a ver, ¿qué decir? Primero y principal, bueno, como todos los comunicados a los que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, claramente es un show muy mediático, ¿no? Está construido todo su discurso con un sesgo completo, porque parecería que la Argentina es un país invadido por personas alienígenas que lo único que vienen es a delinquir, ¿no? Lo interesante del discurso de Adorni es que ninguna de las cosas que estableció como criterio de cambio absoluto en lo que estaba por suceder en relación a las cuestiones migratorias no están contempladas y no estuvieron contempladas en todas las legislaciones, la legislación vigente en la Argentina, ¿no? O sea, entonces principalmente está construido desde un sesgo completo, o sea, ningún condenado podrá ingresar al país, ningún condenado ingresa al país, en ningún puesto fronterizo se permite que una persona condenada en algún país, incluyendo los que se encuentran en Interpol, pueda ingresar al país. O sea, ya no ingresan al país ninguna persona condenada, ¿no? Cualquier persona que cometa delito va a ser deportado. Las personas que tienen sentencia firme con mayores de 3 años son personas que son deportadas con la ley vigente, ¿no? Para obtener la residencia se piden antecedentes penales, o sea, no se dará una residencia permanente a personas que tengan antecedentes penales, no se da una residencia a personas que tengan antecedentes penales. Pero lo increíble de todo esto es el número. O sea, yo me puse a sacar el número y realmente es ahí cuando uno se da cuenta que esto es una construcción y que verdaderamente tenemos que poder socavar profundamente a dónde está apelando esto, ¿no? Porque si tomamos los datos, esta relación que permanentemente quieren establecer entre la población migrante y las personas que delinquen, ¿no? O sea, y obviamente que las personas migrantes vinculadas a la figura de criminalidad son las personas que de las corrientes migratorias contemporáneas, porque él hace esa cita, ¿no? Como la Argentina dio la bienvenida a los migrantes a principios del siglo XX. Pues claro, el problema es la migración contemporánea, o sea, el problema es la migración latinoamericana, Claro. ¿no? Ya ahí empezamos a decir como... Pero lo interesante es el número, porque en el año 2003 el total de personas detenidas en la Argentina, según el Sistema Nacional de Estadísticas, de ejecución de pena fueron 111.967 personas. Sí. De ese total, el 6% solamente eran extranjeras, o son extranjeras, o sea, solamente 6.644 personas son extranjeras y se encuentran detenidas o privadas de la libertad. Pero con condena firme, esto quiere decir que todavía hay una cantidad de personas que están en un proceso judicial pero que no tienen sentencia, o sea que pueden ser claramente personas inocentes. De hecho hay muchas personas que tienen una prisión preventiva y su inocencia es totalmente comprobable con posterioridad. Entonces, de las 6.644 personas detenidas con condena efectiva, solamente son el 60%. O sea, estamos hablando de 4.000 personas. Bien. Si entendemos que en la Argentina hay 1.900.000 personas migrantes, esto se corresponde al 0,2% de las personas migrantes presentes en la Argentina
que tienen condena y cometieron delitos. Pero si pensamos que somos 46 millones de personas, estas 4.040 personas son el 0,0087% de la población. Es nada. O sea, Adorni, y sobre todo esta manera de pensar el mundo, construye una relación entre una determinada tipo de población y el crimen basado en el 0,00087% del total de las personas. Florencia, está claro que es un anuncio, tal vez, uno, de campaña, y dos, te quería preguntar, recién cuando se cortó el primer momento de la comunicación, hablábamos con Rocío, de también hacer una suerte de imitación al gobierno norteamericano con políticas migratorias similares. ¿Esto también es así o también es medio falso? Concretamente, todas las personas que sus vidas son precarias, el momento en el que uno tiene la capacidad de discutir su derecho es en lo cotidiano. Y esto sí que en el ámbito de lo cotidiano modifica, ¿no? Porque si a vos te dicen constantemente que sos una persona que por ser migrante sos delincuente, y al mismo tiempo a la otra sociedad, ¿no? A la otra parte de la sociedad a la que se le habla, se le dice que esas personas no solamente son delincuentes, sino que al mismo tiempo no tienen derecho a nada. Imagínate cuando una persona migrante llega a un hospital y le dice que se quiere atender. Claro, la consecuencia inmediata es la discriminación, ¿no? La negación del otro. La consecuencia inmediata es eso, es justamente un caldo de cultivo para que alguien se sienta que no tiene derecho a nada y otro se sienta con derecho a negarle todo. O bien, esa persona que se siente con derecho a nada, si reclama ese derecho, en algún determinado momento, algo coactivamente le va a decir que no lo tiene que hacer, ¿no? Es esta cosa de, o sea, es el adoctrinamiento. Trump es perfecto en ese sentido, hace shows increíblemente mediáticos porque en comparación a la población migrante que tienen, etcétera, etcétera, pero es un adoctrinamiento del cuerpo, es el adoctrinamiento de decir vos no sos nada, callate la boca y seguí tranquilito, porque claramente la población migrante es la población trabajadora, la que trabaja en condiciones más precarias en todos los países del mundo. Claro. Y también promueve la xenofobia, ¿no? Porque promueve una competencia entre personas en este sentido. Sí, o sea, es claramente el sesgo, ni que hablar, ¿no? Que es un sesgo, estamos hablando de un sesgo que es europeizante, xenófobo, racista, porque es increíble cómo se para a decir nosotros vamos a contribuir a la migración, esa migración que estuvo convocada por las bases de Alberdi, ¿no? Entonces ahí de nuevo la construcción siempre de los buenos son ese eje europeo, blanco, etcétera, que es y que siguen siendo los que extraen nuestra riqueza, ¿no? O sea, son los que nos siguen expoliando, o sea, esos que nos siguen haciendo lo que están haciendo ahora en este momento son los buenos, son a los que vamos a acoger. El resto, ¿no? Calladito la boca porque no tienen derecho a nada. Yo me pregunto acá, ¿quiénes tienen más derecho a vivir en esta tierra que no es el pueblo latinoamericano? ¿No? O sea, es ridículo. Pero bueno, lo interesante también es que evidentemente yo me pongo a sacar los números, digo, es el 0,0087%, digo, ¿a quién le está hablando ese tipo? No, claramente le está hablando a ese núcleo, al núcleo duro que lo respalda, ¿no? Que lamentablemente comparte quizás esas ideas xenófobas y es la batalla cultural que dan ellos también. No sé cómo lo ves vos. Sí, creo que igualmente en ese sentido, sí. Yo me quedo pensando, yo trabajo en cuestiones migratorias hace mucho, sobre todo más pensando en cuestiones vinculadas a la representación, a la construcción de los imaginarios, y para mí siempre fue justamente el desafío fundamental, siempre es entender por qué
para las construcciones identitarias una frontera que claramente es una frontera aún mucho más en América Latina, construida política e históricamente, te determina para decir yo soy esto y por eso tengo derecho a, vos sos eso y por eso no tenés derecho a, ¿no? Siempre me quedo preguntando eso y cómo a lo largo de estos años hemos o no podido socavar esas discusiones o la fundamentación teórica de una frontera, de un Estado nacional que nació con el capitalismo, bueno, un montón de cosas. Pero me quedo pensando en algún punto como eso, o sea, evidentemente hay algo que todavía como humanidad lo pienso, ¿no? Sí. Hay algo que como humanidad no estamos pudiendo acoger, o sea, si sucede lo que sucede en Gaza, hay algo que evidentemente no estamos pudiendo entender. Sí, hay una dimensión de la crueldad que se ha exacerbado, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, y también pensaba que no es la primera vez, ¿no?, que hacen anuncios, este gobierno hace anuncios tendientes a este tipo de, bueno, de discriminación o de xenofobia. Sí, es para quienes lo veníamos discutiendo el otro día, como es un ida y vuelta agotador, porque cada vez que, de hecho nosotros tenemos, hay como distintas personas y organizaciones, etcétera, que como siempre trabajamos muy articuladamente porque así hay que estar en los lugares en donde se pueda, pudiendo desconstruir esas cosas, y hasta armamos recurseros, o sea, como cuando digan que la población migrante no tiene derecho a la salud y a la educación, porque empezás a entender como el IVA, el producto bruto, lo que contribuyen en eso, o sea, y todo el tiempo es el mismo discurso, claro. Es igual, o sea, no cambia nada. Yo construí este dato porque en el 2017 Pichetto hizo la misma intentona de decir que en la Argentina teníamos una ley migratoria, que era un colador y que no sé qué, que no sé cuánto, y fui a los datos justamente de la SNEP, del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, en el año 2017, y cuando lo escuché dije, no, esto otra vez de nuevo lo mismo, y lo volví a hacer y volvió a dar exactamente igual. La vez pasada daba el 0,0054, ahora del 0,0089. O sea, clarísimo. Es muy increíble cómo realmente todavía no tenemos una capacidad colectiva de respuesta ante algo que es ridículo. Total. Y hacia ahí hay que ir. Florencia, muchas gracias por este rato de charla con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Florencia Massadi, historiadora.